¿Cómo construimos mensajes que conecten y transformen? ¿Qué rol juega la educación en inspirar cambios significativos en el mundo? ¿Cómo podemos, desde nuestras acciones diarias, contribuir a un futuro más sostenible para todos? Bienvenidos a Comunicación para Trascender con Silvia Flores, un espacio de reflexiones, experiencias y conversaciones con personas que, como tú y yo, buscan trascender en lo que hacen y generar un impacto positivo. Porque comunicar es más que hablar, es conectar, inspirar y dejar huella. Empecemos la aventura de hoy. Disfruta los retos y sabe organizar no solo su tiempo, sino también ideas, recursos y equipos. Es comunicador por naturaleza, fanático de los videojuegos, la música y las actividades grupales. Más allá de su dominio en herramientas digitales y estrategias de comunicación, lo que más lo define es su capacidad para conectar con las personas y acompañarlas a cumplir objetivos con propósito y creatividad. Con ustedes en este episodio, Iván Pillaca. Bienvenido, Iván. Hola Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir este espacio contigo y obviamente tratar diferentes temas que estén relacionados a la comunicación, que creo que es importante para el desarrollo personal y profesional de las personas. Muchas gracias, Iván. Efectivamente, el podcast justo lo que busca es acercar la comunicación a todos y a todas. Entonces, la pregunta que todos llegan a responder en el podcast: ¿qué haces para trascender? Mi experiencia de comunicador me ha permitido a mí generar diferentes maneras de poder llegar, de poder generar emociones, esta unión cognitiva, digamos, con la otra persona, ¿no? Ya sea que lo refleje de manera personal o ya sea a través de una marca o de una institución. Entonces creo que esa es una parte principal de la comunicación, pero también de la parte humana. Nosotros nos ¿Mm? percibimos a través eh, de grupos, de comunidades, ¿no? No podemos percibirnos a nosotros mismos como un ente individual. Y creo que una de las formas o de las maneras importantes en que uno tiene que sociabilizar es precisamente estos espacios que se daban o que se dan en diferentes etapas de la vida, donde nos permite a nosotros reconocernos, compatibilizar con otras personas, desarrollar habilidades blandas que tienen que ver mucho con el tema del reconocimiento del otro, de la valoración, del intercambio de opinión, y generan el crecimiento colectivo. Yo ¿Mm? quiero ser muy puntual en el tema de cómo actualmente ya estos espacios donde para nosotros quizá la generación millennial era mucho más común encontrar espacios públicos donde podíamos encontrarnos con personas de nuestra propiedad, compartir experiencias, Claro, compartir, los juegos en el barrio. claro. A eso te refieres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Son espacios que teníamos la posibilidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no teníamos quizá tanto apego tecnológico. Nuestro modo de vida, digamos, era mucho más práctico. Llegábamos del colegio, teníamos, digamos, una parrilla muy limitada a nivel televisiva, ¿no? Entonces, en las tardes, por lo general, era salir, encontrarse con chicos de nuestra edad, ¿no? Intercambiar experiencias, intercambiar maneras de pensar, de ver. Y yo creo que esa fue una etapa importante sobre el tema de cómo desarrollamos nosotros habilidades blandas, habilidades sociables, pero en ese preciso punto de nuestras vidas, que es básicamente en la infancia, la preadolescencia y la adolescencia. Ujú. Obviamente en la etapa adulta ya tenemos otra manera de ver las cosas, pero creo que lo importante aquí es en qué momento podemos desarrollar precisamente ese tipo de conexión con las personas, ¿no? Complicado con Entonces, el ritmo de vida actual, por generar esas supuesto, conexiones. por supuesto, sobre todo actualmente ya, yo creo que la misma ciudad en general y cómo se está desarrollando eh, los espacios, digamos, del país donde vivimos o en general el desarrollo urbano ya va en contra totalmente de esta, ¿cómo decirlo? De esta privatización, digamos, de los espacios, ¿no? Ya no se puede de alguna Sí, es bien manera. complicado. Y aparte, el tema de seguridad también. ¿Cómo sales a jugar? Normalmente salían a jugar a las pistas.
No, ahorita no puedes salir a jugar a las pistas porque la gente no maneja de manera correcta o por el tema de la delincuencia. Entonces hay muchos factores que influyen en esto de conectar con otros. Entonces, ¿qué otros espacios podrían haber? Yo creo que una de los puntos importantes que es el tema de la sociabilidad y también el hecho de que ya poco a poco estamos perdiendo estos espacios es que se tiene que desarrollar de alguna manera y creo yo ahí que es donde los videojuegos entran y desarrollan de alguna manera esta, bueno, no le voy a decir la solución, pero es una opción, digamos, Una para poder. alternativa. Claro, es una alternativa que le permite crear espacios virtuales, pero nuevamente espacios donde las personas se conectan, conversan, interactúan, desarrollan habilidades que probablemente ya no pueden desarrollar en la vida actual, ¿no? Porque como te dije, si ya no hay espacios de comunicación, ya no hay espacios de intercambio colectivo, estamos generando, estamos desarrollando individualismos, individualismos que de alguna manera en una etapa temprana de vida pueden de alguna manera afectar también su vida personal y profesional más adelante, ¿no? Entonces quiero centrarme en el tema de los videojuegos, precisamente como ese espacio que yo quizá en algún momento encontré o desarrollé, pese a que yo sí he tenido oportunidades de disfrutar, digamos, ¿no? Una vida mucho más Jugar en la em, calle. abierta, claro, tener conexiones en la calle, poder reunirme con amigos en diferentes momentos, etapas de mi vida, ¿no? Creo que eso también es importante para mí, al menos como Ujú. comunicador, me ha servido bastante tener las dos perspectivas. Entonces, el hecho mismo de los videojuegos como un espacio virtual donde estas personas pueden generar, em, muy aparte, como te dije, de la empatía, el reconocimiento, hay una palabra que me viene a la mente que es el tema de la identidad grupal. Creo que es algo importante, sobre todo en la etapa preadolescente y adolescente, ¿no? Ahí Sí. es donde los jóvenes, digamos, desarrollan el sentido de la identidad, de alguna manera cuestionan normas sociales, se ven reflejados, o perdón, buscan de alguna manera crear una identidad propia, pero a la vez una identidad colectiva. Y es eso mismo lo que te permiten los videojuegos, sobre todo los videojuegos que se desarrollan a través de una plataforma multijugador. Te permites no solamente reconocerte dentro del grupo, sino también conocer otras experiencias culturales, otras maneras de ver la vida, otras maneras de resolver incluso una situación que, digamos, no culturalmente hablando, se desarrolla de una sola manera. Pero sin embargo, cuando haces este intercambio de experiencias con otras personas, ves que hay una probabilidad, digamos, amplia de poder desarrollarse. Y creo que eso para mí ha sido muy importante, o una herramienta importante que he encontrado dentro de los videojuegos, ¿no? Yo creo que aparte de eso, hay un desarrollo personal muy importante que se da en los videojuegos, que es precisamente el tema de generar funciones, generar perspectivas, generar acciones que probablemente no las puedas hacer en tu vida diaria, ¿no? ¿Cómo Yo te cuáles? cuento, por ejemplo, yo ingreso en este caso a un grupo, a un juego nuevo, digamos, ¿no? Que este juego tiene como característica es que se tiene que formar un clan, un grupo o una comunidad. Entonces yo tengo que buscar el clan que sea más propio o más, donde yo me sienta más cómodo, más reconocible. Entonces hago un proceso increíble como lo haría en la vida misma, de buscar distintos grupos y definirme o en todo caso integrarme al que yo me sienta mucho más cómodo. Entonces, una vez que ingresas a este grupo, pasas por distintas fases del proceso de adaptabilidad. Es decir, yo inicié, digamos, como un ayudante, como un asistente o como un guerrero de nivel bajo y poco a poco fui escalando, tuve responsabilidades en algún momento de mi vida. O sea, eso es como Me tu línea de tocó, carrera. O sea, el símil de una claro, línea de carrera, pero en videojuegos. exactamente, desarrollé todos los escalafones, digamos, organizacionales de una empresa dentro de un juego, ¿no? O al menos dentro de este grupo. Y como te dije, una de las cosas creo que yo más resalto es el proceso y la manera como
la gente comparte sus experiencias. A mí, por ejemplo, me enseñaron cómo debo agrupar, cómo debo reaccionar, cómo debo conversar con otras personas. Desarrollamos estrategias colectivas. Me acuerdo que hacíamos reuniones para ver cómo íbamos a, digamos, desarrollar una batalla que teníamos el fin de semana o cómo Con podíamos estrategia y ganar todo. con estrategia y todo. O sea, Y era como el ámbito laboral, pero es que yo no, quiero aclarar, yo no soy fan de los videojuegos, no creo que a lo mucho he jugado Mario cuando era niña, pero hasta ahí ya un conocimiento. Entonces, o sea, es como la realidad, no una realidad virtual, no quiero hablar de eso, pero es como que, o sea, tiene todas las reglas en este entorno. Entonces tienes que tener la herramienta de la comunicación para poder trabajar. O sea, si tienes que trabajar en grupo, armando estrategias, armando el plan. sí, y como te comentaba, es importante porque estos grupos crean sus propias normas, ¿correcto? Obviamente Ujú, basadas en las normas reales de sociabilidad. Es decir, claro. oye, no debes hacer esto, no debes, no sé, quedarte con las cosas de tu compañero Y o hay debes respetar. sanciones, o sea, ¿qué pasa si no los cumples? O sea, se siente un jugador que no lo quiere cumplir, ¿hay sanciones? Digamos que la sanción más grave es terminar siendo retirado del grupo. Y creo que eso Ah, es una situación muy, muy complicada porque te demoraste en encontrar un grupo, te adaptaste a ese grupo, has creado relaciones interpersonales con varios de ellos y que te quiten o que te separen ujú. es fuerte emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, em, a lo que quiero llegar es que uno desarrolla, no solamente como te dije, a partir del grupo, de la cohesión, de este intercambio con otras personas, desarrollas también mucho el tema de los valores, el respeto, generar un lenguaje, digamos, propio y a la vez un lenguaje colectivo. Muy Ujú. aparte, como te dije, del escalafón profesional que uno puede desarrollarse dentro de estos grupos, está también el tema de cómo tú mismo te percibes, pasas por todo el proceso y luego llegas a un punto de la cúspide, digamos, del grupo, donde te va a tocar a ti ser, digamos, pues, el líder. A mí me tocó, yo pasé, como te dije, todo el proceso, imaginando que pasé como el guerrero de nivel más bajo hasta terminar, pues, siendo Tu línea, el CEO, el el CEO. jefe del clan. El CEO. Y yo desarrollé con ellos estrategias para, primero, hay una estrategia de aprendizaje, es decir, tengo que yo educar, enseñar a grupos nuevos. Tengo también la responsabilidad de que si yo voy a tomar una decisión, esa decisión no puede partir de algo propio o algo mío. Es una decisión que va a afectar a un grupo de personas. Entonces tengo que ser lo más racional, lo más sensato. Nos sentábamos incluso, me acuerdo en algún momento de mi vida, nos sentábamos en grupo como si fuera una reunión, digamos, de jefes y pensábamos cómo iba a ser el proyecto más adelante. Y como te dije, ha sido una experiencia bastante entretenida, pero sobre todo, más que nada, por todo el bagaje que está atrás del juego, porque en sí el fin del juego, en sí mismo, aparte del entretenimiento, obviamente, Ujú. es el tema de que puedas seguir jugando, ¿no? Pues el juego en sí tiene esa perspectiva para poder Wow, todo un mundo. mantener a la gente ahí, ¿no? Pero como te dije, el otro lado de la moneda es que desarrollas mucho intercambio con muchas personas. Yo hasta el día de hoy tengo amigos de diferentes partes de Latinoamérica. Obviamente ya ellos han desarrollado también su vida personal, ¿no? Muchos de ellos ya son padres, otros ya, digamos, han desarrollado su carrera profesional, están trabajando en eso, y digamos que Justo la vida esa también... duda tenía. ¿Cómo crees que influye, bueno, vamos a hablar por ti, ¿no? Tu profesión en este entorno, o no influye? Porque pueden haber de otras carreras, me imagino, ¿no? Pero en tu caso, ¿crees que influye tu profesión? ¿Ha habido influencia? Sí, por supuesto. Yo creo que cada uno de nosotros como personas tenemos una habilidad y de Ujú, esa habilidad desarrollamos más adelante quizá potencialidades profesionales. ujú. Pero dentro de este mundo esa habilidad es valorada, es muy reconocida y sobre todo, como te decía, nos permite desarrollarla. Creo que es algo que pocas veces dentro del espacio público, de la vida real, no nos dan esos espacios para poder desarrollarlo. Y sin embargo, tengo otra perspectiva, otra plataforma, otro espacio donde sí lo he podido desarrollar. Hemos tenido gente que se ha
que se ha, por ejemplo, desarrollado en ese momento en ser terapistas, digamos, del grupo, ¿no? Ayudar a las personas con consejos y profesionalmente hablando, ahora son psicólogos o son especialistas, digamos, en psicología. Hay gente que, por ejemplo, eran muy buenos haciendo formulaciones, haciendo estrategias y hoy por hoy tienen sus propias empresas, sus propios negocios. Yo creo que como te dije, las potencialidades que nosotros en algún momento teníamos, las pudimos desarrollar en ese espacio y probablemente en la vida real o en el espacio real no lo hubiéramos podido desarrollar. Eso creo que es algo que Mira, te da qué interesante. esta plataforma, estos espacios, ¿no? De videojuegos. Es un enfoque diferente el que me estás dando en los videojuegos. Tenía entendido, o sea, siempre hablan de los videojuegos como que el lado negativo o qué hechos nocivos puede hacer en nuestra vida. Pero si te le das el enfoque, ahí veo que no solamente va a entretener y va a consumir horas de tu vida, sino que te va a ayudar a este desarrollo de habilidades, a este desarrollo de conexiones y todo. Sí, hablamos de un mundo como que diferente, pero también propio del ser humano, porque tenemos que adaptarnos a la tecnología, las nuevas tecnologías están ahí, no podemos cerrar los ojos, que creo que es lo que hacen, ¿no? Entonces, más que entretenernos, nos ayuda a comunicarnos. Otro medio de comunicación, se podría decir, porque para ti, ¿cuál es el rol trascendental que puede tener la comunicación en este entorno? La comunicación es importante dentro de los videojuegos o en cualquier espacio por el simple hecho de que nos permite a nosotros intercambiar experiencias, ideas, errores y aciertos. Y esa capacidad de poder intercambiar todo eso nos educa, nos permite crecer. Ujú, Como te dije, el videojuego y en general cualquiera de ellos solamente es una plataforma. Las personas que están atrás de cada uno de los personajes o las personas que están dentro de estos espacios siguen siendo humanos y es siguen verdad. teniendo esta necesidad, como te dije, de poder eh, Encontrar su tener una... identidad individual, o sea, me quedó mucho el tema de Exactamente, encontrar su identidad individual dentro de un colectivo. exactamente. Esa necesidad es intrínseca dentro de las Ujú, personas, como te dije, por nuestra naturaleza sociable, pero también por el claro. hecho de que es necesario para todas las personas poder tener unos espacios donde puedan sentirse tranquilos, cómodos, reflexivos y sobre todo puedan verlo como un espacio de liberación. Creo que eso es algo que muchas veces se le juzga a los videojuegos por ser simplemente una pérdida de tiempo, ¿no? O un espacio, Exacto. digamos, sin ningún sentido. Y ese paradigma hasta el día de hoy todavía existe. Entonces, lo que yo sí quisiera dejar como una primera reflexión es que dejemos de tener una mirada tan sesgada, ¿no? Denle la oportunidad a un espacio donde van a poderse reconocer, donde van a poder desarrollar habilidades propias muy importantes para su desarrollo personal y profesional futuro, pero sobre todo donde van a poder tener un espacio para poder conversar, donde van a poder construir sus propios valores como persona, pero también valores comunes y compartidos con otras personas. Créanme que eh, no lo digo de una perspectiva de jugador, sino lo digo desde una perspectiva de persona que ha usado o ha de alguna manera desarrollado parte de su experiencia profesional a partir de esto. Yo creo que si no hubiera tenido un acercamiento tan cercano, no me hubiera permitido a mí desarrollarme tan, cómo se dice? De una manera tan factible dentro del mundo de la comunicación. Nosotros como comunicadores vivimos día a día del intercambio, de Claro. diálogo con otra persona. De esa manera nos nutrimos y nos retroalimentamos también de la experiencia de la otra persona y crecemos. Si eso lo paso en un plano, digamos, de los juegos o en un plano virtual o digital, yo creo que solamente estamos cambiando el medio. De todas maneras, dentro de estos espacios se desarrollan y quizá una de las facilidades o las factibilidades de los videojuegos es que todo se hace de un proceso un poco más acelerado que en la vida real. Es decir, te da la oportunidad de poder
generar este tipo de situaciones, reconocer, ver perspectivas y todo en un tiempo mucho menor al que te demorarías, digamos, en el mundo real o en todo caso en una vida normal, ¿no? Es Entonces, cierto. solamente eso, ¿no? No me gustaría seguir ahondeando o profundizando más sobre, Una ni muy buena tampoco es una alegoría al reflexión. videojuego, ¿no? Una muy buena reflexión y tener en cuenta de que la comunicación está en todos los entornos del ser humano. En este caso hemos analizado cuál es el rol que cumple dentro de los videojuegos, una perspectiva diferente, una perspectiva creo que normalmente no se analiza, pero nos puede ayudar si se trabaja de manera juiciosa a desarrollar ciertas habilidades. Así que ya saben, para cuando estén en los videojuegos o quieran incursionar en el mundo de los videojuegos, ahí tienen una manera de verlo, ¿no? De que me puede servir para mejorar mis propias habilidades de comunicación. Cada palabra y cada acción tiene el poder de trascender. Si algo de hoy resonó contigo, compártelo, reflexiona y ponlo en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación para Trascender con Silvia Flores.